Al caer esto ha salido la piel de esto. Esto no está trabajado. Al caer esto ha salido el pie. Y este pie para mí es auténtico. Lo que pasa es que no soy experto. Esto es no, ha volado esto. Lo que ha caído es esto. Y ha salido esto. Esto no está trabajado, A ver, yo no lo sé. Yo no quiero entrar a la iglesia, pero... Aquí tiene, ¿ves? Como... Este es un 47, un 48. Es que está perfecto, es que está perfecto. A ver, eso tenía, el chico dijo, tenía una capa blanca. Al caer la capa blanca ha salido el pie. Con la erosión del agua Sí, la ha dejado al descubierto, porque sí, eso está debajo de la capa blanca. De todas formas, aquí tendríamos que ponerle una losa o algo para que la gente no lo viera. No, estaba esto, lo han destapado. Aquí estaba la tía esta, aquí estaba. Sí, ya ha venido alguien. Mira, ¿dónde han apagado un cigarro ahí? Todo esto hay que... Aquí estaba la chica esta. A ver, esto... A ver, yo... A ver, Lorenzo, ¿tú qué pie tienes? Yo un 45. Vale. Mira. El zapato, a ver, pónsalo ahí. ¿Qué pies más feos tienes? Hombre, la verdad... Esto no corresponde. no cuadra un pie, pero bueno. No cuadra. A ver. Lorenzo. No se ve nada que está picado. Esto estaba hablando cuando se ha hecho eso. Esto sí, yo creo que sí. Yo creo que es planta. ¿Y el tío se quedó sin carne en la planta de los pies? Eso ya se habrá que preguntárselo. Jo trobo que el que diu Flores no és veritat, això està el dia blanet. Vamos a ver, tú lo haces aquí, ahí abajo, intenta hacerlo que aquí no te sale. Aquí te falta más plastilina, ¿ves? Sí, sí, pero voy a ver si aquí detrás realmente tiene el talón. Venga, pues suéltalo. Ya. Sígame, sí, y la plantilla, mira No, la y planta. largo, y pies Mira planos. largo, Y pies planos no era, ¿eh? No era. Como mínimo en esta zona. Un neandertal, ¿eh? Es una Neandertal. Mínimo es un mono. No, de memoria, yo un neandertal de un cromañón, un neandertal de estos que tienes ahí. Es súper curioso. Esa huella es grande, eso corresponde a la huella de una persona. El peu és gran, el peu. El meu cap ahí que es un Sí, 40. claro, això no és 50 y pico. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo se han marcado esos dedos. Sí, los dedos son muy marcats. Los dedos no se marcan así. Quan un posa una huella no se marquen així. I això està molt profundo, la part de la mano està molt profunda. Bueno, però sí, perquè te pes. Te quites. Si miramos aquí l'escapa i llavors hi ha una altra huella atrás. A ver, si esta esa tiene que haber otra. Sí. Esa huella para mí lo que va dir el mariner, que al alçar-se esta capa blanca s'ha quedat. Això devia estar enterrat baix d'ací. Això se... Quien ha picado mucho, se ha picado. Y está muy bien por aquí. Aquí está bien feta. Por aquí está bien hecho. A ver, aquí al hundirse esto más, los dedos se quedan aquí arriba. Això han pisat més. Pero para tener esos dedos ahí tienen que tener los dedos muy largos. Però la planta té que ser així. La planta, això sí. Mira la planta que és. Això sí, mirant. Pero normalmente esto de aquí no tendría que estar. Si fuera la huella de un pie. Porque cuando marcas un pie esto desaparece. No es tan largo. El tío tiene el arco que tiene ahí, el peso que tiene, y eso es blando. Vamos, no sé. No, que... Solamente esta huella, tendría que haber otra por aquí. Sí, pero igual hay otra, pero a lo mejor la erosión va a estar. O esta la ha podido guardar y la otra tendría que estar
Desde luego es un misterio. Eso está claro. Podría haber cogido una cajetilla de tabaco, pero como no fumó, pues se lo sabe. Si no pusiste el coche, pues ¿por qué no entraste aquí? Si no, pues... ¿Y sabes qué? Estamos hablando de una profundidad de 7 centímetros. Ahora eso como no se proteja, no sé yo. 7 No, centímetros. pondremos la esta. Sí, pero eso lo quita la gente. Y si quita No, porque la gente no lo ve. Sí, pero si le moja es... Sí, sí. como tinta. Esto es un tipo de hormigón, de conglomerado de hormigón. Y esto es muy posible. Bueno, desde luego era un tierrón de pintura. Però I jo no me la imaginava així. Això recient fet no està. Això no està fa ni No, fa no. 4 dies, ni fa 10 dies, ni fa 15 dies, ni fa un any, ni fa 2 anys. No fa temps que està ahí. Si ho fet adrede, no sé. No, es que no ho sé. A mí que lo hayan hecho adrede, Es mucho trabajo, desde luego. ¿No? Y esa perfección... y mira la perfecció que té ahí el dit Sí, este. sí, sí. Y la separación que hay entre los dedos. I la separació que té entre els ditets. Fixa't, fixa't, Lo fixa't. fino que es ahí donde menos presión hace el pie. El dedo meñique... Això me porta més... Pero... Pues sí. Pero bueno, se lo vio este. esto es curioso. Porque él le gusta venir aquí a hacer caiseca, lo que sea, salió aquí y lo vio. Una casualidad. Vamos, casualidad, lo vio. I tu ho has tret avui en Facebook, no? No, ahí lo vaig ficar. Ahir. Ahir lo vaig ficar al Facebook, ho han compartit, el Museu Etnològic d'Alcanar i el de Castelló. S'has versat, a mi se m'escapi. I jo, ficar la pata no la ficaré. No, això té que ser, això és un peu bastant gran. Pon el tuyo, Lorenzo Peque, que quizás es un número guay. No. Tú debes tener 45 o 46, ¿no? Eso es muy pequeño para mí, hombre. Eso es, o sea... Pequeño grande. Esto corresponde lo menos a un 52 o 53. Ya, tápalo y vamos. Espera. Esfuerzo... No creus? No ho sé, estic desorientat. Estic desorientat. Fascinante hallazgo de una probable huella humana prehistórica en la Sierra de Irta de Peñíscola. Si se confirma su autenticidad, esta podría producir un cambio radical sobre la imagen del hombre prehistórico que habitó el área del arco mediterráneo. Esta impronta, que a todas luces parece humana, fue encontrada el día 18 de agosto del 2015 por Vicente Bayarri, conocido popularmente en el pueblo de Peñíscola por el galgo, mientras realizaba tareas de pesca en la costa de la Sierra de Irta. Por su tamaño, 32 centímetros de longitud, con 13 centímetros en la parte más ancha de la planta y una profundidad de 7 centímetros en la zona del talón, si queda científicamente verificada su autenticidad, estaríamos ante la posible huella de una persona de más de 2 metros de altura y con un peso superior a los 120 kilos. Llama la atención la marca en la piedra de los dedos, separados de la planta del pie. Esto podría ser causa de unos dedos largos y curvados inclinados hacia abajo. Esta huella parece ser que ha aparecido tras desconcharse por causas de la erosión la capa superficial de la roca, una roca muy característica de toda la costa de Irta, formada por un conglomerado o mezcla de diversos materiales, que en su origen debió ser similar a una especie de hormigón, bien en estado frío o bien en estado caliente. Aunque hay que dejar claro que esta huella todavía no ha sido estudiada científicamente. Primero queda comprobar si realmente es auténtica. Ya han pasado casi 2 meses del hallazgo de la posible huella humana prehistórica de Peñíscola. El pasado 10 de octubre acudí al lugar del hallazgo y me encontré
que estaba totalmente desprotegida, a pesar de que en su momento la cubrimos con una piedra. Además, pude comprobar cómo los elementos, la lluvia, el viento, el oleaje, ya habían impactado negativamente sobre ella. Estaba muy erosionada. También detecté en la impronta restos de yeso. Alguien ya había sacado un negativo de la misma, pero la había dejado totalmente al descubierto y desprotegida. Me gustaría pedir, por favor, a todas las personas que conocen el lugar de esta huella y la existencia de la misma, que si van a visitarla, después se preocupen y la protejan, porque si no, desaparecerá irremediablemente. Si esta huella desaparece antes de ser estudiada científicamente, será una auténtica desgracia. Porque si se comprobara su autenticidad, esta podría cambiar de forma radical la concepción del hombre primitivo que habitó esta zona del arco mediterráneo. Mi amigo Lorenzo Medina me ha confirmado que el Servicio Arqueológico de Diputación la visitará en breve para un estudio. Espero que no sea demasiado tarde y que pueda resolverse por fin el enigma que plantea esta huella. Sobre todo, que podamos salir de dudas, conocer si es auténtica o, por el contrario, es una falsificación o un petroglifo. Agradezco a mi hijo Alejandro, de 9 años de edad, que haya colaborado grabando con la cámara cómo cubro de nuevo la huella para que quede protegida. Espero que sea respetada. Bueno, 1, 2, 3. Hoy, 1 de mayo del año 2016, he vuelto a visitar la huella prehistórica de Peñíscola y me he quedado muy decepcionado. Está totalmente al descubierto, erosionada. Bueno, ¿qué hay que hacer? Considero que es una auténtica vergüenza. Se están gastando en estos momentos más de 500.000 euros para un programa informático 3D en el Castillo de Peñíscola. El Castillo de Peñíscola, que es un monumento que hasta ahora ha funcionado solo. No necesitaba ninguna inversión de este tipo, y menos una inversión virtual. Y me he quedado decepcionado porque la huella, una huella única, que si se llega a comprobar que es de un ser humano, revolucionará todas las teorías que hay sobre la evolución y sobre el concepto del hombre primitivo que habitó este arco mediterráneo. Esta huella, como digo, está totalmente desprotegida, al descubierto. Han sido incapaces de gastarse 1.000 euros, 1.000 euros, que va, son en 500 euros. ¿Qué digo 500? En 200 euros se protege. ¿Qué digo en 200? En 100 euros se protege. Han sido incapaces de gastarse 100 euros para protegerla. Es una auténtica vergüenza. Sí, amigos del Maestrat. Sí, amigos de la provincia de Castellón. Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo con el patrimonio, con el verdadero patrimonio, con la historia vuestra. Se está abandonando.
una huella enigmática, una huella única. Se está abandonando, se está dejando perder, se está dejando que la erosión se la lleve por delante. Simplemente, amigos, es una vergüenza al cubo. Bueno, no soy muy bueno en la red, pero no sé si habrá solución, porque creo que nuestros políticos tienen o son de mente corta o solo van donde realmente está el dinero. Vosotros decidís. Bueno, no sé qué decir más, desde luego. Hasta luego. Ya veis, el paisaje es precioso, casi lunar. Es aquí donde ha aparecido la huella y es aquí donde desaparecerá la huella. Espero por lo menos que quede el testimonio que estoy grabando y colgando en la red. Bueno, muchachos, salud y fuerza, molta salud y molta força, amics. Mirad, totalmente desgastada, erosionada, una auténtica vergüenza. Mirad, toda llena de tierra, de barro. Se han gastado 300.000 euros en un programa informático en el castillo y son incapaces de gastarse 1.000 euros para proteger esta huella. Fijaros, la grava, el agua, está totalmente erosionada. Mirad, ya la enterré. Fijaros qué maleza. Fijaros. Es una auténtica vergüenza. Fijaros qué desastre. Claro, esto no deja dinero, ¿verdad? Es increíble, pero cierto. No tiene nombre lo que os está ocurriendo. No tiene nombre. Está totalmente desprotegida, erosionada y se ha echado a perder casi. Mirad, hoy la volveré a tapar. ¿De acuerdo? La volveré a tapar. Es increíble. Fijaros. Otro dedo, otro, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un palmo, 1, 2. Qué maleza, qué auténtica maleza. La voy a tapar de nuevo. Es increíble, pero increíble.
nombre es Vicente Melián y estoy elaborando este vídeo casero para hablar sobre la huella prehistórica de Peñíscola, la posible huella prehistórica de Peñíscola. Esta huella fue encontrada el pasado mes de agosto. No la encontré yo, no. Fue un pescador de Peñíscola, pero me llamaron para decirme que habían encontrado esta huella. Y me mandaron una fotografía. Al ver la fotografía, tengo que reconocer que lo primero que dije es imposible. Eso no puede ser. No puede existir una huella de un homínido sobre una roca, porque esta huella está plasmada en una roca. Quien ha picado mucho, se ha picado. Y está muy bien por aquí. Aquí está bien feta. Por aquí está bien hecho. A ver, aquí al hundirse esto más, los dedos se quedan aquí arriba. Además, en una zona donde nunca se han encontrado huellas de este tipo, como es la Sierra de Irta. Pero bueno, fui convencido para ir a verla. Y ese mismo día la grabé. Además, podéis ver los vídeos en YouTube, en Internet. Al verla, me quedé totalmente sorprendido. Era fascinante. Una huella que por sus dimensiones rompía todos los esquemas que tenemos sobre la evolución humana, sobre los primeros homínidos que habitaron el arco mediterráneo y sobre todo sobre la concepción que se nos ha enseñado de lo que es la evolución de los homínidos prehistóricos. Cuando la vi, recuerdo que exclamé, ¡collons! Sí, fue mi exclamación. Primero, por la perfección de la huella. Segundo, por el tamaño de la huella, 32 centímetros aproximadamente. La anchura, casi de 13 centímetros. Y la profundidad de la parte del talón, de 7 centímetros. Con lo cual, nos planteaba que estábamos ante un posible homínido de más de 120 kilos. Es que es muy grande. ¿Tú sabes esto lo que puede ser? Intentaré durante este vídeo insertar imágenes de la huella. Y personalmente me encargué de avisar, ese mismo mes de agosto, me encargué de avisar a los servicios arqueológicos de Diputación y de Consellería, que como estaban de vacaciones, pues acudieron sobre septiembre, o casi octubre, porque el 9 de octubre estuve visitando la huella y recuerdo que ya estaba totalmente descubierta, estaba desgastada, casi bastante erosionada, y la volví a cubrir. Los servicios arqueológicos de Diputación y de Consellería llegaron a la conclusión de que la huella podía ser o bien un capricho de la naturaleza o bien la huella de un animal, porque geológicamente parece imposible que un homínido dejara la huella sobre esa piedra. En cuanto a las dos hipótesis, bien, la primera, la de un accidente de la naturaleza o de un capricho de la naturaleza. He visto muchos caprichos de la naturaleza y creo sinceramente que esta huella no puede ser nunca un capricho de la naturaleza.
por la perfección, porque incluso tiene un talón, tiene su puente, tiene una plataforma anatómica. Por lo tanto, es casi imposible que sea un capricho de la naturaleza. En cuanto a la huella de un animal, podría ser, pero es demasiado perfecta. Está muy emparentada con la huella de un homínido o de un hombre actual. Está demasiado emparentada, con lo cual la probabilidad de que sea de un animal es escasa. Por tanto, nos queda otra hipótesis, que es que sea una falsificación, que alguien haya dedicado un tiempo de ocio a picar sobre piedra, 7, 8, 10 horas a picar sobre piedra para elaborar esta huella tan perfecta. Pero bueno, os aseguro que la analicé, la palpé y no encontré marcas de que hubiera sido esculpida sobre la piedra, pero existe esa probabilidad, no hay que descartarla. Pero también existe la probabilidad de que sea una huella de un homínido. Con lo cual, si fuera así, se rompería toda la teoría que se nos ha enseñado sobre la evolución y la prehistoria, todas las teorías que se nos han comentado y explicado sobre el tamaño de los primeros homínidos. Es decir, se nos hablaba de homínidos de entre 50 centímetros y 1,50. Y el que nos encontramos es un homínido de más de 2 metros de altura. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que esta huella plantea muchas dudas, plantea muchas teorías. Se puede formular, he dicho, 4 hipótesis: que sea un capricho de la naturaleza, que sea la huella de un animal, que sea una falsificación y que sea realmente la huella de un homínido. Solo por el hecho de que exista una probabilidad entre 100, que sea un 1% entre 100, de que esa huella sea la huella de un homínido, es obligación de los estamentos culturales, tanto del municipio de Peñíscola, como de Diputación, como de Consellería, el protegerla. No se puede dejar perder. Si se deja perder, será una auténtica tragedia, una tragedia que alguien tendrá que responder por ella. Es decir, es una huella que no puede ser abandonada. Y el otro día, más exactamente el 1 de mayo, fui a grabarla y me encontré con la desagradable visión de que estaba totalmente descubierta, de que ya había sido erosionada por el viento, por la lluvia. Y eso que en su momento la cubrí, el 9 de octubre pasado la cubrí y la protegí. Que recuerdo que colgué un vídeo en la red donde mi hijo de 9 años grababa cómo la protegía. En esos momentos me cabreé mucho, me hirvió la sangre porque no puede dejarse lo que es parte del patrimonio, parte de nuestra historia abandonado. Y recuerdo que dije que nuestros políticos son de mente corta. Bueno, tengo que decir aquí que gracias a Dios no todos los políticos o no todos nuestros políticos son de mente corta, ni mucho menos, pero sí que los hay, y hay unos cuantos, ¿de acuerdo? Pero no todos lo son. También tengo que reconocer que tengo muchos amigos políticos, ojo, en todos los grupos políticos, porque Vicent Meliá no pertenece a ningún grupo político,
Tengo amigos en Compromís, tengo amigos en el PP, en el PSOE, en Podemos, incluso en Ciudadanos. Los tengo en todo el arco político. Todos me aprecian. Tengo grandes amigos y también grandes enemigos, que por cierto, son muy buenos enemigos. Desde aquí felicito a mis enemigos porque me ayudan bastante y les aprecio mucho. Pero volviendo al tema de la huella, como os decía, solo por el hecho que haya o que exista un 1% de probabilidad de que esa huella sea de un homínido, hay que protegerla. Si ahora no podemos demostrarlo, quizá dentro de 5, 10, 15, 20 años podremos hacerlo. Habrá nuevas tecnologías o encontraremos otras huellas que podamos comparar. Pero ahora no se puede dejar perder. Si se deja perder, será una auténtica tragedia, será una vergüenza. Y eso no se puede permitir, amigos, sobre todo amigos de Peñíscola, que vuestra historia es milenaria. Y además, esta huella, queridos amigos, si se protege, podría pertenecer o, implicar una ruta turística o una posible ruta en la cual todas las empresas turísticas de Peñíscola se beneficiarían. Una ruta prehistórica que podría unir lo que es Valltorta, las pinturas rupestres de Valltorta, patrimonio de la humanidad, y Peñíscola con su huella, ojo, su petroglifo, que tiene un petroglifo impresionante, Peñíscola en el Barranco Volante, y los petroglifos que existen en Santa Magdalena, también en la Sierra de Irta. Por tanto, amigos, propongo una ruta para todos, una ruta prehistórica. Debéis de ir y visitar esa huella, pero cuando vayáis, por favor, protegedla. Si le quitáis la piedra, después la protegéis. Es fascinante. Y solo con que exista un 1%, solo un 1%, es obligado que se proteja. Ya sé que estas cosas suelen alterar mucho. Como he dicho, Peñíscola tiene una gran historia. Peñíscola es una gran zona, es un gran municipio. Es un gran municipio que tiene que proteger hasta el último detalle. Sus casas de volta, la huella, el petroglifo, los grafitos de los barcos, tiene que proteger el Casteller, tiene que proteger el Despoblar. En la Sierra de Irta existe un patrimonio formidable, un patrimonio que pertenece a todos, que no puede ni debe perderse. Pero bueno, también estoy haciendo este vídeo para intentar aportar una solución al tema de la huella. Sí, yo sé que muchos amigos y enemigos, vuelvo a repetir que tengo muchos enemigos que me gustan, que les quiero mucho, que les necesito, estarán diciendo, ya, Vicent solo aporta críticas, nunca aporta soluciones, siempre está criticando. Esta vez quiero aportar una solución, la solución para proteger esa huella. Si ahora somos incapaces de determinar qué es exactamente, vamos a protegerla para que esté ahí y que en un futuro se pueda determinar. La forma de protegerla es sencilla y muy económica. Y además sería un referente, como he dicho, para una posible ruta turística relacionada con la prehistoria. ¿Cómo protegerla? Pues el otro día, si veis el vídeo que colgué, yo la protegí de una forma sencilla, simplemente con una piedra
digamos, gravilla o arena de la playa y una piedra. Pero es evidente que eso no es suficiente, porque, por lo que sea, hay gente interesada, quitan la piedra y la dejan al descubierto. Sería interesante colocar una misma piedra de la Sierra de Irta, pero con máquina, con un torito, no con un toro de estos de torear, no, con una máquina, un torito, levantarla y colocarla sobre la huella para protegerla, Pero antes se debería de sacar un molde tanto positivo y negativo de la huella para elaborar una placa de bronce con la huella exacta, positiva y negativa. ¿Por qué una placa de bronce? Porque es uno de los metales más económicos y que aguantan más la corrosión. Y por lo tanto, esa misma placa colocarla encima de la piedra para que los visitantes que vayan puedan admirar lo que es la huella real, elaborada en bronce, ver sus dimensiones y hacerse una idea de lo que hay debajo de la piedra y esperar a que el futuro nos dé los medios para poder comprobar si esa huella es una falsificación, si esa huella es un capricho de la naturaleza, o si esa huella pertenece a un animal o a un homínido. Porque recordad, si es de un homínido, realmente estaríamos destruyendo, si la dejamos perder, estaríamos destruyendo una de las grandes pruebas que podrían cambiar la concepción que tenemos del hombre primitivo que habitó el arco mediterráneo. Recordad que un homínido de 2 metros parece exagerado, pero también hubo lagartos de 20 metros y no nos parece exagerado. Entre 50 y 2 metros tampoco es, un salto cualitativo en cuanto a alturas, pero también recordad que los antiguos griegos, padres de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestra democracia, y por cierto, muy listos, porque mira si eran listos que estaba Platón, Pitágoras, recordad el del teorema de Pitágoras, comentaban que en ciertas zonas de la costa había gigantes. Aristóteles era el padre de la ciencia. Es la base del fundamento de nuestra investigación científica. Y los griegos comentaban que había gigantes. No podemos descartarlos. Simplemente estamos hablando de homínidos de 2 metros de altura. ¿Y por qué no pueden haber homínidos? ¿O por qué no pudo haber homínidos de 2 metros de altura? Abramos la mente y abramos esa posibilidad. La huella de Peñíscola puede ser un eslabón perdido. La huella de Peñíscola puede tener un gran interés científico. Claro que sí. De momento tenemos un 1%. Pero ese 1% es suficiente. Es suficiente para que la protejamos. Es suficiente para que no se pierda y es suficiente para que si realmente la dejamos perder,
eso pueda considerarse un atentado contra el patrimonio de la comarca, contra el patrimonio de Castellón y contra el patrimonio general de la ciencia. Bueno, no sé si me he dejado algo en el tintero. Desde luego, cuando hablo, pierdo el control. Tenía un pequeño guión, pero ni siquiera lo he seguido. No sé qué quedará en esto. De todas formas, amigos, visitad los vídeos que hay sobre la huella en internet, en YouTube, y dad vuestra opinión. Pero sobre todo, no permitáis, no dejéis que desaparezca. No puede desaparecer. Salud y força, amics. Salud y mucha fuerza, amigos.